Voy a definir conceptos y voy a hablar de su etimología, aparte también de poner un ejemplo religioso en España en el siglo XX. El favoritismo es la preferencia o parcialidad hacia una persona o grupo sobre otros, basándose en relaciones personales, simpatía o interés, en lugar de criterios objetivos como el mérito o la justicia. Su etimología proviene del latín de favor, que es benevolencia o apoyo, y el sufijo ismo, que es doctrina o tendencia, formando una práctica de favorecer sistemáticamente. Es decir, que el favoritismo es poner a gente afín a tus ideas o tu ideología, o a amigos o familiares, con el objetivo de que ocupen diversos puestos importantes, por ejemplo, en el ámbito de la política o en otro tipo de ámbitos laborales. Normalmente es el ámbito de la política y los regímenes dictatoriales. La meritocracia es un sistema social o político donde el poder, el estatus y la recompensa se distribuyen según el mérito individual, ya sea el talento, esfuerzo o los logros, en contraste con la herencia o la clase social. Su etimología viene en latín como el término también favoritismo, que es del meritum, que es debida recompensa o lo que se merece, y gracia, que viene del griego, que es kratos, que es poder o fuerza, dando lugar al gobierno de los mejores. Eso es la meritocracia, porque lo de gracia al final es el gobierno de los mejores, tal, que al final el término meritocracia, su etimología es un híbrido entre el griego, de Kratos, que es el gobierno de los mejores, que es el poder o la fuerza, y meritum, que es de mérito. Entonces, meritocracia es aquella persona que por sus méritos ha conseguido, pues, labrarse una vida laboral, por ejemplo. Y el favoritismo es todo lo contrario, es colocar amigos, familiares, a gente afín ideológicamente de, por ejemplo, un líder político. La biografía, narración, es la narración de la vida de una persona escrita por otra, usando la tercera persona, ya sea él o ella. Por ejemplo, llevar a cabo una biografía sobre cualquier personaje histórico y se enfoca pues, en tercera persona. El término viene del griego, que es bios, que es vida, grafein es escribir, entonces al final es la vida de la escritura, sería eso, pero vamos, la biografía al final es llevar a cabo una narración sobre una persona histórica, por ejemplo. El ámbito de la filosofía, de la historia del arte, por ejemplo. Que son las tres materias más importantes de las ciencias sociales, aparte luego ya de las subdivisiones. La autobiografía es el relato de la propia vida escrito por la persona en primera persona, que sería el yo. Su etimología viene del griego de auto, que es uno mismo, bios, vida, y grafein, escribir. Entonces la autobiografía que es la escritura que escribe uno mismo, en primera persona. Porque autobiografía es uno mismo, que se autoescribe él mismo su propia vida. Y la monografía es un escrito detallado y profundo sobre un único tema, investigación o aspecto particular, a menudo académico. Eso es la monografía, que es centrarse en algo de, sobre todo universitario o en el ámbito del colegio en el cual se lleva a cabo pues, una estructura, ya sea una escritura, un cuento, algo relacionado con algún acontecimiento histórico o en el ámbito de las ciencias sociales, que puede ser también incluso un cuento o un relato, que también podría ser. Y normalmente la monografía nada tiene que ver con el ámbito de la autobiografía o biografía, porque esos son temas ya extra, fuera, porque se llaman fuera del ámbito, por ejemplo, escolar, universitario, es decir, todo ello. Y el término monografía o su etimología viene del griego, como la gran mayoría de biografía, autobiografía, que, del griego que es monos, monos es uno único, y grafía es escritor, es decir, es la grafía de un único, o de una única escritura, pero en realidad una monografía es algo que está relacionado con el ámbito del estudio. Y la autobiografía y la biografía son extra, es decir, que están fuera del ámbito de estudio, es decir, que se puede llevar a cabo, por ejemplo, un libro sobre una persona histórica y se publica, y a partir de ahí la gente si lo compra y le gusta, pues se lleva a cabo más libros que escriba, por ejemplo, cualquier persona. Y el nepotismo es como el favoritismo. Es la práctica de usar un cargo público para favorecer a familiares y amigos con empleos o beneficios, sin importar el mérito. Su etimología deriva del latín nepos, que es sobrino o nieto, y el sufijismo, que es con la costumbre de los papas medievales de nombrar a sus sobrinos, que los nombraban hijos ilegítimos para que heredasen los cargos eclesiásticos, si morían los papas, en altos cargos eclesiásticos, convirtiéndose en un término para el favoritismo y la corrupción. El nepotismo es como casi el favoritismo, que es un término en el cual se lleva a cabo en la práctica de que se imponen una serie de cargos públicos a familiares, amigos, se les coloca en diversos puestos, como siempre se ha hecho en la historia, y si podemos colocar, por ejemplo, a un primo a tal, o a un sobrino, o a un nieto tal, porque pueda beneficiarse económicamente,
pues no hay ningún tipo de problema y le meten ahí, por ejemplo, pues sobre todo los líderes políticos, como han hecho la gran mayoría, sobre todo en la dictadura franquista, ahí se han incorporado pues durante casi 40 años, ha habido hasta figuras dentro del cuñado de Franco, que era Serrano Suñer, y todo el lío además que hubo luego entre el nepotismo que impuso, por ejemplo, la propia mujer, es decir, Carmen Polo, que llevó a cabo, bueno, pues sus propias exigencias al propio régimen y al propio además Franco, además le imponía. Quién sabe si alguien de la propia estructura franquista del momento, 2 años antes de que cayese el régimen, atase también a Carrero Blanco, y eso que Carrero Blanco decían que era un fiel amigo, o eso es lo que decían, un fiel amigo de Franco, pero como ya sabemos todo, ahí en el poder poco te puedes fiar. Así que eso es el nepotismo, es colocar a gente afín, amigos, familiares, con el objetivo de que trabajen y que se puedan beneficiar ellos económicamente y públicamente y políticamente mientras esté la principal figura en el poder. El Opus Dei significa obra de Dios en latín y es una institución jerárquica de la Iglesia Católica, una prelatura personal que busca difundir la llamada universal a la santidad y el valor santificador del trabajo ordinario, ayudando a la gente común a buscar a Dios en su vida diaria, su trabajo y su familia, sin cambiar su modo de vida. Pero en realidad la tienen que cambiar. Quien lo fundó fue el teólogo José María de Escrivá en Madrid en 1928, San José María de Escrivá, y su misión es promover la percepción cristiana en medio del mundo, ofreciendo formación y atención espiritual para santificar la vida cotidiana. El Opus Dei en realidad es una institución que lleva a cabo con el objetivo de imponer, no imponer, sino llevar a cabo los valores relacionados, aunque no es imposición, sino relacionados con el ámbito religioso, en la cual el ser humano tiene que llevar a cabo una serie de estructuras cercanas siempre al ser superior que es Dios, la deidad, pero no tiene que cambiar su vida. Pero en realidad, yo mi opinión siendo historiador es que sí tienes que cambiar tu vida. Pero como hoy en día es respetable cada opinión, pues cada uno puede llevar a cabo su propia vida relacionada con el ámbito de la religión o no. Entonces, a entender sería el Opus Dei es casi una organización que está relacionada con el ámbito de la religión. El fundador del Opus Dei, como he dicho en la anterior diapositiva, fue José María Escrivá de Balaguer en 1928 en Madrid y el propio José María Escrivá de Balaguer, valga la redundancia, fue jurista, teólogo y sacerdote católico español. Destacó como prelado doméstico de su santidad y fundador del Opus Dei, como he dicho, y ha sido proclamado santo por la Iglesia Católica. Su fiesta litúrgica se celebra el 26 de junio y una de las obras es Vía Crucis de 1981. Por cierto, en junio se van a cumplir, bueno, en junio se van a cumplir, no, en junio pasado se han cumplido 50 años de su fallecimiento. Y fue un hombre que dejó huella en el ámbito del pensamiento religioso y de la teología española del siglo pasado. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con su etimología, definición y el último ejemplo de un ejemplo dentro de la teología española del siglo pasado, del siglo XX, comento que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo otra vez a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.